Hola chicos, bienvenidos a mi canal Spanish with Nati. Hoy, como todos los jueves, un nuevo episodio. Hoy episodio número 51. Hoy estaremos hablando de las malas palabras, groserías o formas de expresarse en Venezuela y en otros países hispanohablantes. Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y también a Spotify. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos extranjeros les da curiosidad, incluso risa. Y a nosotros también nos da risa a la hora de explicar alguna mala palabra o grosería. Las malas palabras o groserías en español muchas veces son muy divertidas, incluso a veces la usamos como una manera de expresarnos. Cabe destacar que muchas de estas palabras son muy vulgares, muy fuertes en algunos países, como en otros son totalmente inofensivas. Por eso es que a la hora de decirlas hay que tener cuidado en qué país es una mala palabra o grosería o una simple forma de expresarse. ¿Qué es una grosería o una mala palabra? En realidad no existe ninguna lista específica que esté en todas las malas palabras o groserías. Siempre va a depender del país, de la religión, de la cultura, de la historia de ese país, de esa ciudad, de esa localidad. Cabe destacar que todas estas palabras tienen un significado. Muchas veces para una persona es muy fuerte, como para otras es una manera simple de expresarse. Pero todas tienen algo muy en común, como expresar enojo, sorpresa, emoción, alegría o molestia. Muchas veces suenan ofensivas y otras simplemente suenan ya como normal. Recuerda que si vas a un país hispanohablante es importante que sepas si estas malas palabras son de uso normal o son muy ofensivas en ese país. Por eso hoy te voy a enseñar cuáles, cómo y cuándo usarlas. Empecemos con Venezuela. Algunas malas palabras en Venezuela que debes tener cuidado, por supuesto. Coño. Se usa para expresar molestia, sorpresa o emoción. Por ejemplo, coño, se me quedó la llave. Nivel informal. Es una expresión muy normal para los venezolanos. Sin embargo, tienes que tener cuidado y no decirlo a desconocidos. Vaina significa cosa. La usamos para todo. Es una manera prácticamente de expresarse, por supuesto, muy informal. Por ejemplo, no entiendo esa vaina. ¿Qué vaina tan buena? ¿Qué es esa vaina? Es muy común para los venezolanos esta palabra. Es como una palabra comodín. Es como cuando no sabes cómo se llama ese objeto, esa cosa y le decimos vaina. O incluso una situación, cuando no sabes especificar la situación, decimos vaina. Ladilla o ladillado, que es la persona. Es para expresar aburrimiento, fastidio, incluso molestia. Por ejemplo, ¿qué ladilla está este tráfico? Ese pana es un ladilla. Una grosería, una mala palabra muy leve, pero se usa mucho como forma de expresión de los venezolanos. Mamar gallo, burlarse o perder el tiempo. Por ejemplo, deja de mamar gallo y ponte a trabajar. O no me mames gallo. Joder, fastidiar y molestar. No jodas. Puede ser como de molestia o de asombro. Huevón, huevona. O decimos huevón, huevona. La usamos para expresar como una persona tonta, estúpida, incluso como pana, bro, man, algo así. Expresión muy conocida en Venezuela. ¿Qué más huevón? No seas tan huevón. Importante, en Venezuela siempre estas palabras van a depender del tono como lo digas. Si lo dices en un tono molesto, va a ser como algo molesto, algo un tanto grosero. Si lo dices relajado, riéndote, es algo más normal, es una forma expresiva. Pero recuerda, estas palabras no las puedes decir a personas desconocidas o a alguien muy formal como un jefe o un compañero de trabajo. Siempre lo usamos con amigos, panas o familiares.
Aquí te dejo malas palabras muy fuertes, que son muy ofensivas tanto en Venezuela como en algunos países como México, España. Yo me atrevería a decir que en toda Latinoamérica. Incluso hay traducciones en otros países como en inglés que son palabras muy, muy ofensivas. Así que a la hora de decirlas tienes que tener muchísimo cuidado porque son palabras muy o malas palabras muy, muy fuertes. En Venezuela es muy común decirle a una persona mamá. En México y también en Venezuela usamos mucho esta palabra. En Venezuela se usa mucho esta palabra. Esta palabra depende, como lo dije anteriormente. Lo dices en un tono muy furioso, muy molesto, es algo muy ofensivo. Si lo dices riéndote o estás con amigos, es algo muy informal. Es como decir amigo, pana, es algo así. Pero solo en Venezuela. Plasta de, coño de, hijo de y esta palabra. Esta palabra es muy interesante, ya que en muchos países puede sonar algo homofóbico, pero en Venezuela es muy interesante. Nosotros tenemos la costumbre, es una manera de expresarnos. No lo decimos de manera ofensiva ni mala intención. Es una manera de llamarnos. En vez de decir nuestros nombres, siempre decimos esta palabra. Lo voy a decir de manera amigable porque lo usamos de manera amigable y una forma de expresarnos nosotros los venezolanos, como hey marica, ¿cómo está? Hola marica, mira marica, llámame. Es muy, muy común tanto en hombres como en mujeres. Así que si lo escuchas en un venezolano, no te preocupes, no te están ofendiendo, es algo muy común, es algo muy normal. Pero esta palabra en otros países, yo diría que en la mayoría es una palabra muy ofensiva, como dije, es algo homofóbico. Así que ten cuidado si la usas fuera de Venezuela. Algunas palabras no tan fuertes dependiendo en otros países. Güey en México. Boludo o boluda en Argentina. Hostia en España. Hueón, huevón en Chile y también en Venezuela. En Venezuela es más una expresión natural, algo más normal, algo amigable. Mierda, joda, Colombia. Puñeta, Puerto Rico. Recuerda que la mayoría de estas palabras no pueden usarse de manera formal y por supuesto con personas que no conoces y personas mayores por educación. Cuando estas palabras no son tan malas. En la vida normal, como un nativo, siempre usamos estas palabras para romper el hielo, dar énfasis a una historia, mostrar confianza y exagerar con humor. Por ejemplo, en Venezuela es común escuchar esto. Coño, qué bueno verte, huevón. Significa como me alegra mucho verte, amigo. Un consejo que te doy, si vas a visitar cualquier país, Venezuela o cualquier país hispanohablante, es importante que siempre averigües antes qué malas palabras son muy ofensivas o cuáles son muy normales en la vida cotidiana de ese país, de esa cultura. Es mucho mejor para no pasar pena o ser irrespetuoso con esas personas. Tengo una actividad para ti. Escoge una palabra fuerte o una mala palabra que hayas escuchado en la calle, a un latino, a un amigo, en una película, en una serie, incluso en una canción. Busca su significado, cómo la usan en ese país. Y pregúntate, ¿tú la usarías o no y por qué? Bien chicos, estas son algunas de las malas palabras tanto en mi país Venezuela como en algunos otros países de Latinoamérica o hispanohablantes. Recuerda que siempre hay palabras que son ofensivas para un país y para otro es algo muy normal. Ahora te pregunto, ¿qué palabra de estas te sorprendió más? ¿En tu idioma tienes una palabra similar a vaina que la usan para todo? Porque es importante aprender estas expresiones con cuidado. ¿Qué deberías hacer si no entiendes una de estas malas palabras bien en un país hispanohablante? Déjame saber abajo tus comentarios. Algo muy, muy, muy importante. Recuerda que estas malas palabras, estas groserías, estas expresiones son partes de un idioma y por supuesto de una identidad cultural.
Por supuesto, no las necesitas para hablar, para comunicarte con un hispanohablante. Pero si estás aprendiendo un idioma, en este caso el español, es importante siempre conocerlas, saberlas, para que cuando vayas a un país, si le escuchas, no seas irrespetuoso o incluso si tú las dices y no sabes el significado, puede escucharse irrespetuoso, puede escucharse grosero, incluso muy ofensivo. Y si conoces estas malas palabras, vas a entender mucho mejor el español y por supuesto a sus hispanohablantes. Bien chicos, espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que mis episodios son más que todo a nivel educativo. Estoy haciendo este podcast porque más de uno de mis estudiantes siempre me ha dicho, oye, ¿cómo se dice esto en Venezuela? Esa es una palabra que se puede usar en México o en Chile o en Argentina o en Colombia. Y es interesante porque aunque son malas palabras, son groserías y se escuchan irrespetuosos y muy ofensivas, es importante saberlas, es importante conocerlas. Como te dije anteriormente, estas son algunas de las malas palabras o expresiones que tenemos tanto los venezolanos como los hispanohablantes. Pero no está de más conocerlas y saberlas porque es parte de nuestra cultura, es una manera que la usamos y una manera de expresarnos. Por lo menos en mi caso no soy una persona grosera, pero hay palabras que las decimos como muy casual, como marica, como vaina. Vaina se usa para todo, pero por supuesto yo no la uso en mis clases porque no me gusta, aunque hago excepciones cuando el estudiante adulto me pregunta cómo se dice. Es bueno decirlo en Venezuela, en México, en otro país, por supuesto hago como una excepción y... y enseño estas palabras que son groserías o simplemente es una manera de expresarse en mi país. Y bueno, así que este podcast ha sido más que todo a nivel educativo porque me lo pidieron. Y bueno, para mí es un gusto enseñarte qué es lo que deberías hacer, qué es lo que no deberías hacer. Y algo muy importante que hay países muy expresivos de manera muy, por decirlo así, muy libres. España es uno de los países que a la hora de hablar son muy abiertos, son muy expresivos, incluso más que los venezolanos. Y ellos usan muchísimas malas palabras. Para mí es algo, bueno, es una parte de la cultura que la respeto, pero para mí es algo muy, no lo veo ofensivo en realidad, es como algo muy cómico. Cuando yo escucho a algún español diciendo alguna de estas malas palabras, suena muy divertido, incluso pegajoso. Y más su acento suena como un poco chévere, un poco cool. Pero sí, son malas palabras que obviamente yo no lo haría con un estudiante, con un jefe, con una persona que no conozco en una tienda, porque por supuesto es algo ofensivo, es inapropiado, es irrespetuoso. Bien chicos, espero que les haya gustado este episodio, hayas aprendido y te haya ayudado, por supuesto. Y si te gustó, dale like y comparte con un amigo que quiera aprender español o que esté aprendiendo español. Y si ya hablas español, vas a entender mucho mejor estas palabras. Nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y también a Spotify. También te invito a que me sigas en Instagram, TikTok y Facebook. Y una vez más te invito a que te unas a nuestra comunidad Spanish with Nati y a mi curso 24/7 que abajo te dejo el link donde puedes suscribirte. Es un curso 24/7, tienes 7 días de garantía. Si los primeros 7 días no te gusta, te devolvemos tu dinero. Pero estoy segura que no, te va a encantar. Bien chicos, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves tienes una cita conmigo. Chao, chao.